Bien, hola a todos, a todas. Quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión de la Cátedra de Democracia e Inclusión para una Nueva Educación Pública que tenemos este año. Hoy día tenemos una interesante sesión de conversación que hemos denominado Nueva Constitución y Educación Inclusiva, conversando con sus protagonistas. Y nos acompaña hoy día, por una parte, tenemos a Constanza Soto. Constanza es administradora pública y coordina la Comisión de Discapacidad de Convergencia Social y es mamá de un niño de 8 años con síndrome de Down. Bienvenida, Constanza. Hola, hola, gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y también en esta conversación nos va a acompañar Daniela Barruel, que es profesora de religión y filosofía, magíster en educación y participa en la Federación de Trabajadores de la Educación, FENATED, y el Movimiento de Unidad Docente MU. Así que bienvenida, Daniela, también. Vamos a ir conversando. Nosotros hemos preparado algunos temas sobre los que vamos a hablar, pero también a quienes hoy día nos están acompañando aquí en el Zoom pueden ir dejándonos en el chat sus preguntas, sus comentarios, y yo también voy a ir comentándolos con Constanza y con Daniel. Entonces, primero queríamos un poquito mirar hacia atrás, ¿no? Hacia lo que han sido estos últimos años, desde ya el 2019 que venimos viviendo un periodo bien complejo, intenso de movilización por un Chile más justo, más equitativo. Y en relación con aquello, lo primero que les querría preguntar, para que me cuenten desde su punto de vista, es si ustedes piensan que en estos últimos años, desde este 2019, ¿no? ¿Ustedes creen que hemos ido avanzando o se ha ido al menos iniciando un camino distinto a nivel educativo? Y en ese sentido, ¿cuál ustedes ven que sería la mayor deuda que tenemos en materia de educación inclusiva en nuestro sistema? No sé, Constanza, si quieres partir tú. Ya. Hola a todos y todas y todes. Como bien mencionaste en mi presentación, yo soy administrador público, soy funcionaria pública actualmente. Mi hijo tiene 8 años y el tema siempre he pensado que ha sido como el destape en el 2019, tanto con la llegada de la explosión social, cultural, educacional que reventó con el estallido social. También a eso hay que sumar el tema de la pandemia. Solo incrementó de manera, que es como, siempre lo he presentado como al revés, como que todo esto generó que solo viéramos las cosas más crueles de la educación, los baches, las faltas de organización, etcétera. A nosotros como familia en particular, desde que comenzamos con este estado de ambigüedad, que no sabemos qué va a suceder, porque finalmente, no sé si te acuerdas que en el 2019 cuando empezaron las marchas, los colegios cerraban antes, las terapias ya no se aplicaban, etcétera. Tuvimos que empezar a ajustarnos nosotros como familia con lo que había. Y es ahí donde uno identifica tanto el modelo educacional, la inclusión en su amplio concepto, que solo teníamos cosas que mejorar. Entonces, el diagnóstico, a mi parecer, empezó de la manera más cruda. O sea, yo te podría dar una lista de ejemplos de situaciones que antes yo no veía y que cuando empezamos con estos cambios quedaron en evidencia. Ejemplo, si no voy a ir a pagar una terapia para que fueran, el traslado era difícil, no hay terapia. Terapia me refiero a niños con discapacidad, niñas ni con discapacidad, y en lo personal, fonoaudiólogo, TO, equinoterapia que hacíamos. Y los colegios, al cerrar, también dejaron una brecha importante para los niños y niñas que están en los colegios recibiendo apoyo. Entonces,
si ciertamente esto implica que nosotros tuvimos un despertar, que las demandas sociales, educacionales, política, económica, tienen un despertar, valga la redundancia, dejamos en evidencia muchas más de las cosas que pensamos que habían, de los errores que pensamos que había. Hoy día se explotó y hoy día los tenemos acá. O sea, yo creo que más adelante Daniela nos va a poder contar qué pasa in situ con el tema de los niños de vuelta después de todo esto terrible, pero yo, a pesar de ser muy positiva y ser parte de esta revolución que implicó abrir los ojos y empezar a hacer cambios que son necesarios para el desarrollo de nuestro país y de nuestros niños y niñas, se vio lo más crudo con ellos, ¿no? Para mí fue como al revés, como que me hubiese gustado que hubiésemos empezado a hacer un diagnóstico y sacarlo, pero fue que como que siento que nos golpeó en la cara una cruda realidad que nos afecta a muchos, y a muchas mamás, muchos papás, muchas familias. ¿Y tú, Daniela, cómo lo ves? Y primero saludarles, agradecer igual la invitación al espacio. Me pasa que creo que es interesante cómo cuando vislumbramos en educación cómo ha sido este proceso de movilización social. No solo desde el 2019, yo lo pienso desde el 2006 en adelante. Yo fui estudiante secundaria en el 2006, estuve en las movilizaciones en el 2008 en la universidad, el 2011 también, con movilizaciones vinculadas con educación, el 2015 cuando los profesores tuvimos movilizaciones producto de la carrera docente, e incluso el 2019 en el Colegio de Profesores estuvo en algún momento movilizado antes de que se diera el estallido social o la revuelta popular el 18 de octubre. Y al menos en términos de educación es interesante cómo todo este proceso de acumulación del movimiento social y de la organización y del repensar la educación desde el movimiento social ha ido generando nuevas formas de no solo pensar la enseñanza, ¿verdad?, sino que pensar los espacios educativos, incluso la política educativa, que no siempre se vio reflejado en la institucionalidad, porque finalmente, si bien el cambio de la ley general posterior a los periodos de movilización más álgida, tomaron algunos elementos o surgió la gratuidad como algo que se pudiera conversar, nunca se tomó en consideración realmente lo que el movimiento social estaba planteando a nivel suficiente para que la legislación reflejara lo que las calles estaban solicitando. Entonces es interesante cómo lo que pasa en el 2011 permite y viabiliza que las organizaciones sociales podamos unirnos y trabajar en conjunto para poner en la propuesta de nueva constitución aquellos elementos que venimos levantando hace tiempo. Y entre esos elementos está sin duda el tema de la inclusión como una cuestión que es complejísima de abordar. Y lo que creo que es un gran elemento que se veo reflejado durante los procesos de movilización en la nueva constitución y que es una deuda también, como se vinculan los tres temas, es cómo se pensaba la educación desde la constitución anterior, ¿verdad? Que estaba fuertemente vinculada con entender la educación como un bien de mercado, ¿verdad? Y incluso asumiendo que la educación podía lucrar, que si bien avanzamos en términos de conciencia de que no se podía lucrar en la educación, con algunas restricciones por parte de la legislación de algunas cosas, sigue existiendo una forma, ¿verdad?, de trabajar la inclusión o trabajar la integración en base a la subvención y en base a un estímulo a los establecimientos que está vinculado con un dinero extra que se entrega para poder desarrollar una tarea que debería ser una tarea de la sociedad en su conjunto y por supuesto de las escuelas. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones lo que genera es que los estudiantes sean segregados, sean clasificados, sean divididos dentro de la misma escuela y sean entendidos para muchos sostenedores como un número. Y eso ha generado que hoy día gran parte de nuestras políticas pensadas en la política de integración no sea realmente una política de inclusión para nuestros y nuestras estudiantes. Y yo creo que esa es la gran deuda que tenemos hoy día. No es solo cómo sacamos o cómo pasamos de pensar desde esta perspectiva neoliberal, ¿verdad?, la forma en la que vamos generando inclusión dentro de las escuelas, sino que cómo otorgamos o cómo damos un lugar a la inclusión como un eje fundamental dentro de la educación, traspasando, digamos, lo que se consagra en la propuesta de nueva constitución.
Y además entendiendo que la escuela no puede ser una burbuja de inclusión, una burbuja de integración, sin que la sociedad, por supuesto, apoye todo el proceso que se da dentro de los mismos espacios educativos. Gracias, Daniela. Pensar mientras ustedes comentaban que resulta interesante pensar, ¿no?, en cómo vamos creando estas condiciones para que efectivamente haya garantía, por una parte, del derecho a la educación, pero también de esos otros derechos sociales que son tan importantes para pensar un buen vivir, ¿no?, para todos y para todas. No, nosotros aquí hoy día nos juntamos a hablar de educación, pero sin duda tiene relación con lo que está sucediendo en otras áreas, con lo que sucede con los y las profesoras como trabajadores, o con la calidad de vida de las familias, o el lugar en el que habitan, o los servicios de salud, como bien planteaba la Constanza al inicio, en relación con todo lo que sucede en las situaciones, o queda en evidencia en las situaciones de crisis, en esas debilidades que también tenemos en la atención educativa, pero también en la atención en salud. Y entonces ahora quiero motivarlos a que entremos un poco en el tema de esta propuesta de nueva constitución. Y primero me gustaría plantearle el tema de la diversidad como un eje, ¿no?, como un elemento que de alguna manera se plantea en diversos puntos de esta propuesta de nueva constitución, y que desde un punto de vista inclusivo resulta tan importante. Entonces yo les preguntaría, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor aporte de esta nueva constitución para construir una educación que pone la diversidad de las personas como un eje central de nuestra sociedad, pero también a nivel educativo? No sé cómo lo ves tú, Daniel. Sí, yo lo pensaría como a nivel macro en primera instancia y después en educación. Creo que es interesante cómo la propuesta de nueva constitución no solo piensa en la inclusión social, sino que incluye la no discriminación e incluye también la relevancia del cuidado. Entonces hay tres elementos que se integran, no solo en la educación, sino que, como tú lo mencionabas antes, en el reconocimiento de las neurodivergencias, ¿verdad?, como con el artículo 29, en salud también específicamente, y en cómo se menciona o se nombra de manera permanente las distintas diversidades y cómo eso debe ser abordado socialmente por distintos sistemas nacionales. Entonces ahí yo diría hay tres elementos que son importantes a nivel macro de la nueva constitución, que tienen que ver con la inclusión social, con la evidencia en varios artículos de la no discriminación, y con el reconocimiento del cuidado, ¿verdad?, en conjunto con el trabajo doméstico, el reconocimiento del cuidado, que también entrega condiciones materiales a aquellos y aquellas que cumplen con esa labor, como en primera instancia y a nivel macro. Y en lo que respecta a educación particularmente, creo que el artículo 35, que es el primer artículo que define qué es el derecho a la educación, es un artículo que ya entrega algunas luces al respecto de cómo se pensó o desde dónde se estaba construyendo. Y en primer lugar porque tiene fines y propósitos educativos. Y con los fines educativos lo que intenta hacer es generar una estructura común para todo el Sistema Nacional de Educación, de manera que tengamos un elemento con el que nos regimos, que no existía, digamos, como un proyecto a nivel nacional de cuáles eran los fines, ¿verdad?, tan claramente. Y entre ellos está la convivencia democrática, y lo voy a leer como la última parte. Habla de la prevención de la violencia y la discriminación, ¿verdad?, como un elemento que está dentro de los fines de la educación en términos generales. Y por tanto debería ser de todo el Sistema Nacional de Educación, que es también un elemento que se integra, que es nuevo dentro de la propuesta de educación. Y segundo, lo que me parece fundamental es el inciso cuarto del artículo 35, que hace referencia a los principios educativos, que cuando lo conversábamos, cuando se empieza a conversar, digamos, dentro de las organizaciones sociales de educación, quienes presentamos una iniciativa popular de norma,
hacia la Convención Constitucional, donde estaban estos puntos también. Cuando conversábamos lo que tenía que ver con los principios pedagógicos, lo que pensábamos era cómo unificamos una experiencia pedagógica para todas y todos los estudiantes. De manera que todas las brechas que puedan existir, que debemos reconocerlas, debemos, ¿verdad?, generar los espacios, las condiciones materiales para que ellas no existan, pero también asegurar un espacio común de experiencia pedagógica que esté regida por algunos elementos que impidan, por ejemplo, la discriminación, no solo en términos de las necesidades educativas especiales, sino que en términos de disidencias sexuales, de género, de distintas formas de vulneración, ¿verdad? Y eso se consagra de la siguiente forma, pues la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en la Constitución. Me parece que ese elemento es fundamental para marcar la base desde donde empezamos a construir y que se distancia mucho de lo que había antes, de lo que no había antes, de hecho, que nos permite, además, que no existe una excusa por parte de los proyectos educativos individuales o privados, ¿verdad? A decir, no acepto ciertas formas de diversidad o no acepto la inclusión y la integración en mi escuela en base a mi proyecto educativo, ¿no es cierto? Porque no hay ningún proyecto educativo que pueda estar por sobre lo que consagraría la Constitución si es que aprobamos el 4 de septiembre. Muchas gracias, Daniela. ¿Y tú, Constanza, qué dices? ¿Qué piensas sobre también este tema de los principios un poco que nos plantea Daniela y cómo allí tiene espacio, ¿no? El tema de la diversidad. Bueno, Daniela explicó muy clarito la diferencia de la nueva Constitución y la antigua en razón a qué se entiende por educación. Yo ahí creo que fue uno de los principios más interesantes y más difíciles de aplicar. Ahora, en lo personal, para mí, que la Constitución actual, la nueva Constitución ponga a las personas como el eje central, implica que hay un cambio completo en nuestros derechos, finalmente. En la Constitución del 80 no aparece el reconocimiento de las personas con discapacidad en ninguna parte. Hoy día el artículo 28 nos da derechos políticos, sociales, educacionales, de salud, etc. Y eso genera un amplio abanico de nuevas gestiones que deberíamos tener como Estado y aplicarlas en educación, en salud, en inclusión, en formación incluso de los profesores, donde efectivamente hay unas brechas tremendas, donde no se entiende. Yo no le voy a echar la culpa a la vocación del docente, sino más bien es de su formación misma. Y con este reconocimiento del artículo 28, que a mí me encanta, que fuimos con parte de quienes estuvimos ahí promoviendo, escribiendo, acompañando al colectivo de las personas con discapacidad, nos da un antes y un después, donde efectivamente se pone el punto en las diferentes, o sea, la diversidad de las personas. Hoy día una persona con discapacidad, y me voy a poner un poco fome con esto, pero hoy día una persona con discapacidad mental no tiene acceso a leer la nueva Constitución en lenguaje simple. No existe. El gobierno no lo realizó, no pudo por tiempo, yo he reclamado enormemente, pero por ejemplo no tienen acceso. Y eso, desde la aprobación, esperemos este 4 de septiembre en adelante, no va a tener cabida, no se va a poder excusar, es que no tenemos recursos, es que no se planificó, no va a haber excusa. Y eso para mí, como activista por la discapacidad, en razón de mi hijo, y por el rol que me toca hoy día como desde la mirada más política, es un avance tremendo. Yo voy a citar también, así como que yo no me leí la Constitución completa, sí he trabajado para poder hacer los textos más específicos y paso el dato de que con texto lo está haciendo de manera óptima para que las personas la entiendan de manera fácil, y ahora CDT también sacó tractos. Pero bueno, no estoy pasando la promo, pero sí me interesa que la gente tenga acceso, que es un poco una de mis labores. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, así como también la inclusión social, inserción laboral, su participación política, ojo ahí,
económica, social, cultural. Existirá de conformidad a la ley un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán las políticas y programas destinados a atender las necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado. Aquí, en esta estrofa, que es parte del artículo, ya tenemos reconocimiento. Y con ese reconocimiento, y con este nuevo sistema que se va a aplicar, que efectivamente tendría que ser un poco el símil de Senadis en la actualidad, hay avances. Yo de verdad que soy bien optimista frente a cómo esto se va a tomar en base a todos los organismos que implican. La aplicación y la implementación va a ser un tema, pero yo creo que esto es un paso que abre muchas ventanas y muchos espacios de reclamo, muchos espacios de solicitar que nuestros derechos sean abordados. Hoy día, por ejemplo, a modo también como para hacer la comparación, y si alguien tiene alguna duda de que la nueva constitución no va a ser mejor, les cuento que Senadis, por ejemplo, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, no tiene la facultad de poder difundir información en fácil. ¿Por qué no pueden? Porque la Contraloría y hay dictámenes que lo impiden. ¿Por qué? Te voy a preguntar, es absurdo que el sistema formal que representa, que valida y que trabaja por las personas con discapacidad no tenga la facultad de hacerlo. Entonces, son 25.000 razones por las cuales que la nueva constitución ponga al centro a las personas, ponga el reconocimiento a las personas con discapacidad, las diversidades, etcétera, 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 siempre va a ser un avance. Sí, estoy muy ansiosa al pensar de la implementación, de cómo se va a llevar a cabo la educación, de cómo vamos a poder hacer un cambio de paradigma, porque esto no necesariamente tiene que ver con una norma y que se aplique, sino más bien es cómo nosotros como sociedad entendemos que somos todos diferentes y que tenemos que tener acceso para todas las personas, y todos y todes, etcétera, no solamente para un porcentaje. Y esto va a ser paulatino, claramente ahí vamos a estar nosotros siguiendo y pidiendo que estas cosas se apliquen, que los derechos se validen. Pero eso, yo creo que es súper importante identificar que la educación no es solamente un montón de normativas, sino más bien una formación de los docentes, es los recursos financieros, es la capacidad que tienen incluso las orientaciones de cuando tú recibes a una persona con discapacidad a tu vida como madre, como padre, como familia. Y ahí vais sumando. Cuando esto no es cuando es así de desconocido, las barreras de información y de conocimiento son tremendas. Pero si empezamos desde ya a entender que somos todos diferentes, que hay una persona ciega, que hay una persona sorda, que hay una persona con discapacidad cognitiva, que hay personas con discapacidad física, usuarios de silla de ruedas, y no los mongolitos, ni los ciegos, ni la persona que anda en silla de ruedas o el paralítico, cuando hacemos un cambio de paradigma, de concepto, de accesibilidad en todo, vamos a empezar a ver estos frutos. Insisto, después de todas mis críticas al sistema y todo lo demás, soy optimista que esto va a florecer de tarde o temprano, ya teniendo una herramienta ahí potente como va a ser la nueva constitución y este reconocimiento, yo creo que ahí vamos a estar bien. Y si no, aquí estamos siguiendo la lucha, yo creo que todos dándole nomás. Para mí de verdad que fue muy emocionante pensar que mi hijo podría tener derechos políticos en un futuro. Eso. Gracias, Juan. Y justamente por eso nosotros queríamos conversar con ustedes, porque de alguna manera han estado, ¿no? No solo ahora, sino que en todo este proceso de movilización social, política, para que hoy día lleguemos a conversar lo que estamos conversando, ¿no? Pensaba mientras ustedes hablaban acerca de qué interesante cómo se van articulando estos elementos como el reconocimiento, el cuidado, el acceso, generando una suerte de base sobre la cual es posible pensar soñar con un sistema educativo que efectivamente, me gusta eso, como decía la Constanza, pone en el centro a las personas y lo pensamos desde allí, ¿no? Y si pensamos ahora en cómo estos principios, hemos dicho, tengo por aquí estos principios como la cooperación, la no discriminación, la inclusión, justicia, participación,
solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, son varias dimensiones que constituyen, ¿cierto?, una suerte de horizonte de esta educación. ¿Cómo ustedes se imaginan o cómo quisieran que esto se materialice en el cotidiano de sus tal vez actividades, desde donde cada una participa, en las comunidades con las que trabajan? ¿Cómo quisieran que eso se materialice en la práctica? No sé qué le gustaría comentarme. Voy yo, Dani, de ahí te pimponeo. Mira, a mí me pasa frecuentemente, nosotros con mi hijo Santiago somos una familia de los dos, tenemos un animal, otro integrante que es nuestro perro. Todos los principios de los cuales mencionaste nos dan directamente a las personas que somos como las minorías, entre comillas. Y eso genera que uno empiece a ver y a proyectar en un futuro cómo deberían ser las cosas, ¿no? Hoy día yo en el colegio de mi hijo lo llevo por periodos cortos. Yo creo que con todas las mamás que tienen hijos con discapacidad con proyectos de inclusión, les acortaron la jornada, por ejemplo. Porque está el caos, hay un tema muy, muy, muy heavy con los niños nuevamente de vuelta a clase. Yo hago los ajustes de mi hijo para sus pruebas. Yo, administradora pública, con un conocimiento en temas de nada con educación, pero yo hago los ajustes porque las personas del colegio y los profesionales del colegio no manejan cuál es el ajuste para una prueba de matemáticas, por ejemplo. ¿Qué espero yo en esta articulación donde se pone al centro las personas y se le da un plus importante y se reconoce a las personas con discapacidad, ya, a los niños, a las niñas y sus derechos? Es que uno pueda ir al colegio, dejar a mi hijo en la puerta y que vuelva sin que yo haya tenido que intervenir 50 veces con el docente, entre medio. No, es que no sé, no se le entiende. Perfecto, obviamente no se le entiende porque su discapacidad genera una barrera de comunicación, pero hay pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? ¿Qué pictograma ocupa? Yo pienso en esas preguntas. Hoy se escapó muchas veces de la sala. Menos mal que el mío no es escapista, pero mi comunidad de mamás con hijos con síndrome de Down tenemos un montón de niños escapistas. Y no hay estrategias. Cierra la ventana. Es que no podemos cerrar la ventana porque el COVID. Entonces, ahí todo empecé a pensar, ¿por qué nosotros, que somos los padres, cuidadores, porque no necesariamente son mamá o papá las personas que están en este tema de la discapacidad, tenemos que dar esas soluciones? Yo espero en un día de mañana la proyección sea esta, sea que tú los dejas y que no existan esas discriminaciones que tú, desde el momento uno, pasan, desde el momento en que estáis postulando a esa tómbola, finalmente ya quedaste, sí, pero el sistema no te deja porque te pide que esté en primero, pero tú efectivamente, tu cabro chico tiene que ir a kinder. Pero tenéis que ir a pelear al ministerio para que entiendan que tenéis que bajar una, porque tienes síndrome de Down, entonces todo más lento, todo pero el corazón. Ah, pero ¿cómo? Todo ese papeleo y ese desconocimiento para mí es una barrera, valga la redundancia, de desconocimiento, de no saber cómo es una persona con discapacidad. Y yo espero, y ahí es donde no me voy a alargar tanto porque tengo 800.000 ejemplos, Connie, que les podría dar un libro, pero son esas cosas las que uno espera que las barreras se limiten, que empecemos a entender que si hay que poner, por ejemplo acá, nosotros deberíamos tener un intérprete en lengua de señas, porque si alguien quiere escuchar, una persona sorda me quiere escuchar lo que yo estoy hablando, pues es una tontera, ténganle acceso. Yo ya entiendo, eso implica HH, implica hora, presupuesto que no tenemos, ¿cierto? Yo sé que ustedes van a poner, todos ustedes cuando lo suban a Facebook, lo van a poner con subtítulos y ahí vamos a tener una accesibilidad. Pero ¿por qué tenemos que pensar en la accesibilidad si debería darse por obvio? Créeme, las peleas que he tenido en todos los lives que salen de cualquier cosa que está representando nuestra bancada del partido, donde no ponen subtítulos, ¿cachai? Porque no está internalizado. Hoy día esos son mis prioridades, son mis sueños, son mis proyecciones a la nueva constitución. Que yo no tenga que estar detrás de un docente, de un médico,
del diario vivir de la gente. Yo puedo ser afortunada, mi hijo es muy, muy simpático, entonces no hemos tenido bloques de discriminación o cosas rudas como otras mamás, pero seguimos teniendo barreras, y las barreras al acceso son las que nos dejan atrás en cosas que deberían ser iguales para todos. Yo insisto, hoy día no cuesta nada poner una descripción de imagen en una red social, pero a veces lo hacen solo los influencers para saber dónde estáis ubicado y cuántos likes vaya a tener, y no pensando en comunicar para todos y todas, ¿cachai? Entonces, es un mundo de reclamos, es un mundo de contestación y de incendio, pero de verdad que yo creo que en un futuro esas son mis visiones, como pensándolo de manera así como un poco romántica, es como lo vamos a lograr, ¿cachai? Ya, el primer paso tenemos el reconocimiento y el enroque de la nueva constitución, pero ahí estoy, ahí voy. Yo solamente quiero que mi hijo sea igual al tuyo en accesos, ¿cachai? Solo eso. Y ahí de a poquito, po. Pero, bueno, la Dani puede hablar más de las barreras que hay en educación y las brechas que tenemos en conocimiento, o estas adecuaciones que son tan terribles para algunos docentes que me da mucha risa de eso. Pero eso, Connie, yo creo que ahí está. Ese es mi sueño. Muchas gracias. ¿Y el tuyo, Daniela? Sí, yo ahora, escuchando a la Constanza, pensaba que finalmente el reconocimiento de la discapacidad, el reconocimiento de la neurodivergencia, de la, eh, el mencionar la no discriminación, el reconocimiento del cuidado dentro de la nueva Constitución, lo que hace también en algún nivel es trasladar este problema como individual, digamos, como del cuidador o la cuidadora, ¿verdad? O de la persona que desde un problema individual a uno social. Y en tanto que entendemos que es un problema social, asumimos que no es solo eliminar esas barreras, ¿verdad?, de acceso que mencionaba la Constanza, sino que también crear condiciones materiales para facilitar ese acceso. Y en ese plano, en el de crear condiciones materiales para facilitar ese acceso, me pasa que tengo la impresión de que todo lo que se ha hecho en términos de materia educativa y en términos de legislación y currículum ha sido pensado y trabajado en espacios súper cerrados, sin escuchar las voces de aquellos y aquellas que son o somos o hemos sido marginados, no solo por ser minorías, sino que también por ser diferencias, disidencias, como desde muchas formas de marginalidad que se pueden dar, o desde muchos grupos excluidos. Entonces, lo primero que pienso cuando me pregunto cómo se materializa esto es que tiene que haber un cambio curricular, tiene que haber un cambio de política educativa. Y ese cambio curricular y ese cambio de política educativa que se va a construir no puede ser construido sin las voces protagonistas que han sido históricamente marginadas o excluidas. Y eso es un cambio paradigmático en términos de construcción de legislación, incluso desde cómo se construyó en algunas propuestas en la Constitución, en la Convención Constitucional, con las iniciativas populares de norma, que la nueva Constitución proponga la posibilidad de que un grupo de personas pueda como proponer una forma de estructurar una legislación, también posibilita no solo la participación democrática, sino que visibilizar voces que es necesario ponerlas sobre la mesa, porque no podemos construir políticas para otros si no conocemos y no entendemos la experiencia de esos otros y de esas otras o de esos otros. Entonces eso es lo primero que pienso, como qué bonito sería que la construcción del currículum no sea solo por aquellas que son los expertos, digamos, como sino por los representantes de las distintas comunidades educativas, qué piensan los trabajadores, qué piensan los profesores, qué piensan los asistentes de la educación, qué piensan los apoderados. Dani, ¿te puedo interrumpir solo antes que se me vaya la onda? Perdón, Corea, cuando hicimos la construcción del programa de gobierno, en algún momento se llamaron a grandes eminencias de Harvard para poder entender cómo hacemos una propuesta educacional potente. Y créeme que yo así, igual que tú. Ya, y la encargada del PIE, ¿dónde está? Del colegio de Recoleta, es que no,
Las cosas están donde las papas queman, donde la gente vive en el día a día, porque claro, empezaban a calcular HH por niño. ¿Cuántas educadoras deberían haber por niño en razón de sus terapias? Y así, con una tabla Excel. Dije, no, para. Y hay un poco lo que dice la Dani, que finalmente hay que ver la realidad. Es como las políticas públicas se hacen en razón de la gente que vive eso. No tenemos un ejemplo en Santiago, pero eso es un ejemplo de cómo no se debe hacer. Ya, eso no más quería decir, Dani, porque me acordé y te juro que ha sido un meme en mi vida y en mi cabeza cuando hablamos de educación. Sí, yo creo que se ha intentado permanentemente dejar a las comunidades afuera, como intencionalmente. Entonces, si pienso cómo se materializa por medio de la construcción democrática en todos los niveles, de la construcción democrática de la escuela, cómo podemos generar mecanismos de participación dentro de la escuela que nos permitan que la construcción de un proyecto educativo inclusivo no sea solo construido por 2 o 3 personas, sino por todos y por todas, ¿verdad? Como así a nivel de normativa, así a nivel legislativo, digamos, porque finalmente el marco de la Constitución nos permite eso. Y son puertas que hoy día se nos cierran, simplemente porque hay una lógica de administración de un superior que es que determina qué es lo que se hace y lo que no. Y desde ahí imagino que los espacios de cambio entonces también situarían a las personas, ya las y los sujetos como centro de lo que decidamos en ese espacio. Eso es lo que imagino de la escuela, lo que espero. Puede sonar romántico, pero es lo que me gustaría como me gustaría que fuera. Muchas gracias. Yo creo que lo romántico tiene que estar al centro de nuestros deseos educativos, en el sentido de darnos la posibilidad, lo he conversado antes con compañeros y compañeras, como darnos la posibilidad de soñar. Muchas veces coartamos a priori ese deseo decimos, bueno, es que en las condiciones en las que estamos, en las posibilidades que tenemos, y obviamente tendremos que actuar en consideración a la realidad material en la que estamos, pero también tiene que estar ese deseo romántico que nos movilice, que muchas veces cuando tenemos más dificultades en una u otro contexto nos mantiene y nos mantiene juntos o juntas. Yo creo que personalmente para mí allí tiene todo el sentido. Y justamente de este último tema que ha surgido en esta pregunta es en el que me gustaría que profundizáramos, y es el tema de la democratización. Nosotros en esta cátedra entendemos que la democracia es un elemento constitutivo de la educación inclusiva, y que eso necesariamente tiene que pasar por la participación de las comunidades educativas. Entonces, no sé cómo ustedes o qué ven ustedes en esta propuesta de nueva constitución que les parece interesante en términos de cómo podría ayudar a garantizar la participación de todos y todas las actrices y actores del proceso educativo. Constanza, no sé cómo lo ves tú, qué destaca, qué te llama la atención. Mira, en la nueva constitución se aprobó también, y está el artículo, pero no me puedo acordar, me va a matar la comunidad sorda, de los derechos lingüísticos, por ejemplo. ¿Ya? Las personas que trabajan con comunidades con discapacidad, con personas con discapacidad en general, la comunidad sorda es muy potente. Tienen una articulación pero tremenda. Además que son personas muy comprometidas con la causa. Entonces, al artículo 12, muchas gracias. Hoy día eso es básicamente un tema de democracia. ¿Cachai? Porque finalmente todos van a tener o vamos a tener que tener espacios de accesibilidad para que participemos. Una persona sorda en un debate no puede participar. Es tan simple, las barreras son muy, muy complicadas. Incluso los tamaños bueno, ustedes saben que Anatel tiene, ya no sé si Anatel, pero tiene que tener un cuadro específico de rectángulo para cuando hay discurso, tanto, etc.
y tiene un tamaño que no es visible para la comunidad sorda. O sea, ya están las buenas voluntades, perfecto, pero hoy día, después de la constitución, de la nueva constitución, tiene que tener una medida específica. Y eso es a través de los accesos donde van a poder participar democráticamente. Yo creo que eso para mí es como elementos muy específicos, muy reales, que se van a materializar y que vamos a tener acceso y que va a generar la fiesta de la democracia para todo tipo de cosas. O sea, ya el plebiscito fue un acto democrático histórico. Hoy día la aprobación del 4 de septiembre también va a ser parte de un proceso democrático histórico. Me cuesta proyectar cómo lo vamos a poder hacer en educación, en aula. Yo creo que para los niños siempre hay espacios de comunicarse, de hablar, de todo lo demás, pero no sé cómo se puede materializar. Yo creo que lo más importante y que me gustaría que sucediera, siguiendo con la utopía y la revolución, como lo puse en el chat, es que sean los docentes los que levanten esto, que no sean las cúpulas como de la estructura, sino más bien el que está con el cabro chico, el que entiende las necesidades, el que levanta el material, el que identifica que tengo 800 horas de proceso administrativo y 8 de aula, que a mí me pasa con las respuestas de la profe del Santi, cuando yo le pido adecuación para una disertación que tienen que hacer de los animales. Profe, ¿cómo lo hacemos? Yo muy participativa y respetando su rol. Mamita, como usted crea que Santiago aprende más y no sé qué. Ok, yo hago la adecuación. Sí, ok. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, para mí, el aprendizaje como en las manos en la masa, creo que es el proceso más democrático. No desde una estructura jerárquica hacia abajo, sino más bien el de estas hermosas mesas de redondas de conversación, donde se puedan sacar cosas concretas que a veces son todas distintas, porque somos todos diferentes, y el modelo no necesariamente va a caer para todo lo mismo. Y ahí voy. No tengo como algo muy concreto, pero sí creo que tenemos herramientas para construir después de que aprobemos la nueva constitución. Eso. ¿Y tú, Daniela, qué elementos te parecen como especialmente interesantes en términos de esta participación democrática de la que tú misma nos comentabas hace un momento? Sí, en educación, en la nueva constitución, en el artículo 36 ya se habla como del carácter democrático de las escuelas, pero se profundiza en el 42, y lo voy a leer porque creo que baja tierra. Dale. Estaba diciendo antes que tiene que ver como con esto de este sueño. Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de la política educacional local y nacional. La ley especificará las condiciones y órganos y los procedimientos que aseguran su participación vinculante. Yo leo esto y digo, qué hermoso. Me emociona como leerlo y decir, bueno, sí, es lo que necesitamos. Y esta idea como de soñar que podemos construir las cosas en conjunto, ¿verdad? Con aquellos y aquellas que históricamente han sido marginados, está puesto en como lenguaje legal, digamos, dentro de esta propuesta de nueva constitución de una manera muy certera. Porque bueno, cuando se estuvo trabajando también esta propuesta de educación para la nueva constitución, lo que se pretendía hacer era un poco recoger las demandas históricas de los movimientos sociales en cada uno de los articulados. Y la democratización es algo que venimos peleando hace muchos años. Y eso lo vemos hoy como la falta de democracia en el aula, la falta de democracia en la escuela. Enseñamos de democracia, pero no hacemos democracia. En las escuelas, como la ausencia de eso hoy día tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias en la legitimidad que tienen las autoridades en las escuelas, tienen consecuencias en las condiciones materiales que tenemos los docentes. La Constanza ya mencionaba, hay muchos profesores y profesoras y asistentes de la educación que tienen infinita disposición a trabajar con, con niños con necesidades educativas especiales, con niños y niñas con necesidades educativas especiales, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las condiciones que hay? ¿Cuántas horas no lectivas hay? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánta formación hay? ¿Cuántos recursos tienen las escuelas para que esto suceda? Entonces no podemos pensar que
la inclusión es solo algo que se da, que se menciona, que es una nominalidad, ¿verdad? Sino que tenemos que permitir que estén las condiciones materiales básicas para que eso se pueda construir. Y que esa construcción no puede ser de manera jerarquizada, sino que tiene que ser de manera democrática. Porque quienes saben lo que necesitamos, los espacios y los tiempos que necesitamos para construir un aula inclusiva y una educación inclusiva, somos sí o sí aquellos que estamos en el aula y los cuidadores. Y por tanto, las condiciones en las que estamos, tanto en horas lectivas, no lectivas, recursos, ¿qué se usan las platas? ¿Para qué se usan? ¿De qué? ¿Quién decide qué se usa? ¿Para qué se usa? No pueden ser las personas que están encerradas en oficinas, que no están en la sala de clases, que no están compartiendo con los niños y niñas. Entonces, y también como los cuidadores van tomando un rol importante, digo los cuidadores, entendiendo que muchos de ellos son padres y madres, pero solo para no restringirlo, tienen un rol importante de decir también, de poder entrar a la comunidad, porque la Constanza cuenta una historia, es ella la que tiene la iniciativa, y no es la escuela la que abre el espacio para que eso se pase, para que eso suceda. Entonces, pensar en cómo las escuelas, en algún momento, tienen que abrir los espacios a la hora de volverse democráticas, digamos, para escuchar estas distintas visiones que nos permiten construir un proyecto educativo que sin duda va a ser diverso. Y digo esto porque ha habido como, se ha dado mucho esta idea de pensar en que como los proyectos, que se ha intentado instalar la idea de que para que exista diversidad en las escuelas, tienen que haber proyectos educativos privados. Sin embargo, a mí, de manera personal, y yo creo que, y desde las organizaciones en las que participo, creemos que la diversidad está representada en que las mismas comunidades puedan construir sus proyectos educativos. Porque la diversidad no es lo que construye un sujeto o sujeta, ¿verdad?, en función de sus intereses particulares, sino lo que podemos construir en conjunto con otros y con otras en función de las necesidades que se van expresando en comunidad. Es como, ahí quiero acotar también un poco a lo que tú hablas de cuando uno tiene esta iniciativa, ¿cierto? La mayoría de las mamás tienen estas iniciativas, pero finalmente no puede ser iniciativa tuya, no puede ser la voluntad. ¿Sí? Tiene que ser un derecho del niño o de la niña. Mi hijo tiene todos los días clase y estoy puro pelando el colegio, pero dando ejemplos de cosas para que ustedes entiendan que esto es muy bizarro. Se vienen las fiestas patrias, hay un baile, me llega el chat de los papás, que hay que el baile, no sé. Y yo, hoy Santiago no ensaya porque va... Aló, oiga, ¿sabe qué pasa con Santiago? ¿Por qué no está ensayando? ¿Puede ensayar? ¿Les parece si yo lo llevo y lo voy a buscar y ensaya? Bien, mamá, sí, no se preocupe, nosotros coordinamos. Entonces ahí cuando yo digo, ok, bien, tengo edad, o sea, tengo juventud, tengo ganas, o sea, sí, tanta juventud, tengo ganas de iniciativa, pero imagínate una mamá que está todo el día al pegar en la oficina, ¿cachai? Entonces, es tan fácil de repente orientar, pero también son nuestros derechos, ¿cachai? Los derechos de los niños, los derechos al acceso a la educación, no podemos no dejar, o no podemos esperar que sea todo una voluntad del mundo ideal. Hoy me tocó una profe buena. Porque eso es, cuando tú hables con los chats de las mamás, ¡ay! Me tocó una profe súper comprometida. Bacán. Pero a mí no. La profe Santiago salió el año pasado de la U. Y ella me dijo, mamá, yo no tengo experiencia con niños como Santi, pero tengo toda la voluntad. ¿Qué voy a hacer yo? No le puedo juzgar ni odiarla ni nada, sino que tengo que apañar con ella y ha sido bueno. Pero es difícil y es injusto. Espero que con la nueva constitución las cosas cambien un poco y si no cambian, ahí estaremos, seguimos en la lucha permanentemente. Eso quería decir ahí, antes de... Gracias, Connie. Ya nos van quedando los últimos minutitos de este encuentro, que ha estado muy interesante, se me ha pasado más que volando, como siempre. Y en estos últimos minutitos me gustaría que un poco pudiésemos mirar más allá de esta propuesta de nueva constitución, desde sus propios espacios, desde sus propias trincheras, y en relación con los desafíos de esta educación inclusiva, ¿no?, con la que soñamos, desde su punto de vista, ¿qué desafíos aún quedarían por abordar
aún considerando en lo que avanza esta propuesta de nueva constitución, ¿qué todavía estaría faltando? ¿En qué tendríamos que seguir avanzando más allá de lo que pueda aprobarse este 4 de septiembre, ¿no? ¿Cómo lo miramos para adelante? Constanza, no sé si quieres partir. Sí, para dar un cierre, bueno, creo que y aquí lo englobo en general, yo creo que lo que nos falta y queda pendiente es la educación a todo el mundo, de las diferencias, en general, del feminismo como pilar, las diferencias de las diversidades sexuales, las personas con discapacidad, las personas mayores, el respeto por el otro. Yo creo que ahí estamos todavía muy al debe y que no necesariamente con un texto constitucional nuevo que obviamente apoya, lo vamos a subsanar. Hoy día tuvimos un hito muy importante como país en relación a nuestras mujeres. Hubo un dictamen de 20 años a Martín Pradenas que solamente se consiguió porque hay un enfoque de género en la política hoy día. Me alegra, pero insisto, esto va mucho más allá de estas cosas. Yo creo que las personas debemos mirarnos más, abrirnos más, entender que una discapacidad te puede llegar tarde o temprano y te va a llegar en razón de tu vejez cuando seas una persona mayor. Entonces yo creo que estamos con un trabajo constante y las personas que creemos en los cambios, que somos agentes de cambio diariamente, hay que trabajar en eso. Creo que la educación de aceptarnos, ni siquiera aceptarnos, sino que no tenés por qué aceptarme, sino que es convivir de manera respetuosa a las diferencias, es algo que nos falta. Los cambios de paradigma son esenciales para construir una sociedad donde no tengamos que tener políticas de accesibilidad, por ejemplo, o no tengamos que hablar de género. Yo soy encargada de género en mi institución y créanme que tengo que hablar y corregir millones de correos que dicen el funcionario. Somos los funcionarios, hola. Entonces yo creo que ahí va. Ese es como mi mirada, eso es lo que me gustaría desde que cuando mi familia y mi hijo llegó a mi mundo, me di cuenta que falta mucha educación, mucha empatía, mucho mirarnos. Y eso, insisto, no se va a construir de un día para otro. Tenemos herramientas en la nueva constitución, pero también somos nosotros agentes de cambio para hacer esta sociedad más sana, más respetuosa, más digna, no sé, más feliz también. Yo creo que eso no estamos al debe. Como les digo, hoy día ustedes mismas hagan la autocrítica cuando van caminando, ven que está un auto estacionado en un espacio donde hay una persona con discapacidad, o cuando estamos y validamos que un chat de WhatsApp se mande un audio y a lo mejor no hay una descripción abajo, porque hay una persona que a lo mejor no escucha bien. No sé, son varias cosas, pero cuando uno se pone en los zapatos del otro, se te abre sí la mente, se te abren muchos espacios donde uno debería ser más activo o más proponer mejoras. Eso, yo creo que ahí estamos, ese es mi camino, esa es mi batalla diaria y ese es mi mantra en las mañanas. Educar a esta gente que no entiende que hay que hablar bien, que hay que ser buenas personas. Y créeme que en esta vereda, la mía, en la cual mi hijo ha sido mi motor, para muchas cosas que jamás pensé que iba a hacer, es bacán. Uno se siente bacán al final del día, cuando uno cree que quiere ser un agente de cambio, de todos los espacios. La Dani en educación, ustedes mismas que están dándonos estos espacios de conversación que otra persona puede escuchar. Así que eso, yo creo que ahí para allá vamos como sociedad y para allá las invito también a ustedes a criticar todo, a incendiar todo cuando no es para todos y todas y todes. Eso. Muchas gracias, Constanza. ¿Y Daniela? Sí, yo creo que la nueva constitución no cierra nada. No es un fin en sí mismo, de ninguna manera. Solo abre caminos y más posibilidades.
Pero todo lo que pueda estar escrito en esa nueva constitución, si se establece como nuestra nueva constitución, tiene que ser llevado a cabo. Entonces, todos los cambios de malla curriculares de las universidades, los cambios de políticas educativas, los cambios curriculares, los cambios de la política de integración, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver con la normativa de educación, tiene que cambiar también. Y eso no va a suceder si nosotros y nosotras, por la vía de los hechos, no presionamos para que eso ocurra. Entonces, tengo la impresión que pasado el 4 de septiembre el gran desafío para poder profundizar en lo que ya, en el camino que ya abre, no solo en términos de inclusión, la Constitución, sino que en el término, en niveles de consagración de los derechos, el gran desafío es cómo hacemos eso por la vía de los hechos. Entonces, cómo tomamos esta Constitución, si es que se aprueba, la hacemos nuestra. Y no es solo que ese derecho esté escrito, digamos, en este papelito que se ve hermoso, como me encanta, y cuando lo leo, como hace un rato me emociono. Pero ¿qué hacemos en nuestros espacios educativos para que eso suceda? ¿Cómo abrimos los espacios democráticos? ¿Cómo nosotros, en tanto organizados, yo lo pienso desde la perspectiva sindical, soy dirigente sindical, cómo en los espacios sindicales nosotros ponemos el tema sobre la mesa? Decimos, bueno, aquí estás, se nos dice que vamos a ser democráticos, hagamos este ejercicio. Volvamos a los agentes democráticos que es dentro de la escuela. Estamos hablando de inclusión, ¿cómo lo vamos a hacer desde la escuela? ¿Cómo esto, nosotros y nosotras, como agentes activos, empezamos a abrir estos espacios? Entonces, no sé si es un tema en particular, sino en cómo profundizamos que esto que se propone en la Constitución sea real y tenga asidero en nuestros espacios, en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en las instituciones donde estamos y donde nos ubicamos. Sí, yo creo que es eso, es acercarnos a la nueva Constitución y apropiarnos de sentirnos con el derecho que que nos hemos entregado a nosotros mismos también. Como si se aprueba eso, nos entregamos a nosotros mismos este derecho, hagamos ejercicio de él. Y hacer ejercicio de él es desafiante, porque no estamos acostumbrados a lo que se nos está proponiendo. Y por tanto tenemos que generar nuevos mecanismos. Y yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo generamos nuevos mecanismos para poder profundizar la inclusión, profundizar los espacios de concretización, profundizar los espacios de reconocimiento y de convivencia de la diversidad en todos los niveles? Muchas gracias, Daniela. Agradecerles a ambas por acompañarnos hoy día, plegarnos un poco a este llamado que ustedes hacen en esta última parte, por un lado de abrirnos, ¿no? Como una actitud de vida respecto de la diversidad, y también cómo nos encontramos para juntos abrir nuevos espacios, abrir nuevos caminos que se abren a partir de esta propuesta, cómo continuamos trabajando juntos, juntas, en lo que viene en adelante. Así que agradecerles a todos, a todas, y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos Gracias la a ti. próxima. Chao, 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 que estén bien. chao. Chao. Aprueben. Bye. Chao.